¿Cómo anda, Juan? Buen día, bienvenido. Buen día. Tomaste la pastilla. Sí, sí. Literalmente estabas tomando la pastillita, Sí, se puede estaba, decir. justo ¿no? te contaba que con esto de la política comés muy mal, todo Ajá. el tiempo corriendo por todos lados. Y mi mujer me trajo ayer unas vitaminas, Ajá. esas multivitaminas de esas. Así que empiezo tomando esto. Siempre te agostan 3 días. A los Pero 3 que, días. si bien entiendo la lógica de comer mal, porque además me imagino que comes mucha comida ultra elaborada y eso no es del todo bueno, comes mucho afuera, me imagino también. Probablemente estés excedido de los fritos y ese tipo de grasas saturadas, ¿no? Sin embargo, sos súper flaco, te mantenés flaco. Sí, yo soy así por metabolismo. Vos sos flaco, vos sos y un flaco. por hiperactividad. Vas a ser un viejo flaco, seguramente. Y vamos a ver, pero mientras mantenga, yo sigo haciendo mucho deporte y además estoy siempre activo, entonces al final termino comiendo lo que quiero cuando quiero y Claro. sigo bastante bien. Y el deporte que hace que de mañana seguís corriendo, por ejemplo, yo una vez leí eso que... Todas las mañanas salgo a correr. Es la manera también de mantener un poco de deporte, si no durante el día después los partidos de fútbol me los cancelan 1 de cada 2 porque Ajá. pasa algo, porque hay que estar, porque llegamos tarde. Pero si fuera por vos, te meterías más en los picados y eso. Y yo por mí jugaría todos los días. Ujú. El fútbol, si pudiera jugar todos los días, o mirar un partido de fútbol todos los días, estaría todo el día en eso. Es las únicas pasiones que me desconectan de cualquier otra cosa. Claro. Ajá. A ver, 1, soy espantoso, debería caminar por la vereda de enfrente. 10, la cosa más maravillosa, Messi, hablamos de Messi porque yo no me arrimé a jugar el fútbol. Del 1 al 10, ¿vos en dónde estás? Sí. ¿Dónde te colocás? 1-8 ahí en la 880. pará! Para 880 y ahí... Hay varios. Va, pero hay que preguntarle Lo que a hay los que otros. admitir de vos es que te tenés fe para... Lo que hay que admitir de vos... Pará, desde el principio de la campaña Pará, Juan. venimos bastante bien. No perdimos un solo partido todavía. Pero, Viste que pará, jugamos contra el partido te dije, digital. 10 Messi y te metes un 8, pero... Y bueno, vamos a ver. Te tenés que- fe, te tenés Y fe. entonces vamos a resolverlo en un partidito. Si querés armar equipo y vamos No, a ver no. cómo llevamos la 880, esa que tenemos buen equipo. Ajá. Tenemos un secreto. Es que uno de los candidatos a diputados por Durazno, que se llama Juan Estraneo, fue casi golero profesional. Ajá. Entonces en realidad es muy difícil meternos goles. Y yo espero ahí adelante y de vez en cuando meto uno y así venimos ganando todos los partidos. Ah, bueno, bien. Este Bueno. es un poco estrategia Está bien, también. está bien, entiendo. A ver, ¿cómo estuvo la presentación? Ya que hablaste de la 880, el otro día fue la presentación en el Cerro, ¿no? En Sí. Verde Rojo. Vi algunas imágenes y lucía bastante bien la cosa. Sí, fue lanzar una nueva etapa de nuestro sector político, el lanzamiento de la lista al Senado, llevar ahora nuestro movimiento al Parlamento, y decidimos hacerlo ahí en el Verde Rojo, donde ya habíamos lanzado nuestro programa de gobierno. Estaba lleno de gente, vinieron todos los candidatos a diputado de todos los departamentos, y eso era Sí, importante que vi que para entraron con nosotros. las banderas del Sí, Parlamento. cada uno con su bandera. Ese simbolismo de decir, bueno, somos un sector político joven, pero que vino para quedarse, que viene con cada vez más fuerza, y sobre todo que después de cada instancia electoral hace lo que tiene que hacer. Nosotros teníamos que consolidar, organizar estructura, todo lo que no habíamos tenido tiempo de hacer durante la interna, lo pusimos como prioridad en los 2-3 meses que siguieron, y ahí presentábamos una estructura nacional. Y también mandó mensajes La Calle y Argimón, ¿no es cierto? Sí, eso es importante también porque nosotros hablamos todos de unidad, de después de una campaña interna de mucho enfrentamiento, haber dado la vuelta a la página y empezar a trabajar juntos. Entonces fue muy bueno porque no podían venir porque había un acto de la fórmula ese mismo día en Florida, nosotros teníamos que hacerlo ese Vi el de día. la Rañaga y fue Luis, al del guapo. Sí, seguramente cuando puede va, No te da cuando una no cosita, puede, no decime va. la verdad. No, para nada, porque fue muy bueno el gesto de mandar un mensaje y no podemos andar con esas cositas. Yo algo que me molesta de la política A ver. es esos temas, de, por ejemplo, a ver, ¿quién llamó a quién? ¿Y a quién le importa? Parece que es tan importante. ¿Quién saludó a quién? ¿Quién dio Ajá. el primer paso? Si hay que ser el que llame, el que dé los primeros pasos, el que siempre sea el que te dé vuelta a la página y deje atrás los rencores personales, hay que ser ese y no andar en la chiquita peleándonos entre políticos. Ese sos vos, porque si hay una cosa que de vos se puede decir es que has saludado a todos y no es una picardía, pero es un hecho grande como un estadio, ya que te gusta el fútbol. Y vos has saludado a todos y es muy cierto también que no siempre te han saludado bien, ¿no? Es mi manera de ser, primero que todo, y además yo creo que tiene que ser una manera de actuar en este gobierno que se viene. Porque vamos hacia un gobierno, yo espero, del Partido Nacional, Sí. pero sin mayorías parlamentarias de nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que la política sea, todos nos peleamos, todos andamos enfrentados por ideología, por partidos, y entonces no pasa una ley en 5 años y los ciudadanos dicen para qué están, o tenemos instancias de diálogos, vamos a buscar consensos y empezamos a trabajar por resolver los problemas del Uruguay que no tienen ni color ni ideología, son el desempleo, es la inseguridad. ¿Insistís con lo de los 100.000 empleos?
Sí, es más, me parece que ahora vamos a tener que generar muchísimo más que eso, porque solamente en los últimos 3 meses se perdieron 17.000 puestos de trabajo. O sea, estamos perdiendo puestos de trabajo a un ritmo de 60, 70.000 por año. Entonces yo lo que digo es, tiene que ser un objetivo mínimo del próximo gobierno, son 5 años de mandato, para volver a una situación donde un uruguayo siente que las oportunidades están acá, donde un joven dice, termino de estudiar y encuentro trabajo, no me tengo que ir a otro país, donde una persona de más de 50 años no tiene miedo que la echen porque después nunca más consiguen otro lado. No, eso está bien. Lo que me acuerdo que en su momento un poco se te reprochó que lucía más como una expresión de deseo, en el mejor de los casos, o simplemente una plataforma demagógica, de ahí a usando los dos extremos. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Porque en realidad cualquier gobierno, por derecha, por izquierda, centro, arriba, liberal, autoritario, el que quieras, todo el mundo le gustaría exhibir eso, ¿no? Goberné y había déficit en el empleo, bueno, y generé 120.000 empleos. Sí. Bueno, eso ya se sabe, pero el asunto es cómo hacerlo. Y yo sé cómo hacerlo, porque se hace igual en todos los lugares del mundo. Tenés que tener una actividad económica que se desarrolle. Para nuestro país es simple, no tenemos un consumo interno que pueda de un día para el otro despertar enormes industrias. Tenemos que trabajar hacia el mundo, tenemos que traer inversiones del mundo que generen esos puestos de trabajo. Y para que esas inversiones vengan, hay que tener un país confiable, lo tenemos, y hay que ser competitivos. Hoy no lo somos. Viste que el gobierno dice, un día sí y otro también, que justamente el nivel más alto de inversión que se generó en el Uruguay moderno se produjo en estos años del gobierno del Frente Amplio. Es más, sí, la mayor generación de empleo también se produjo durante estos años. Es verdad. Bueno, entonces sí, ya que decís, porque alguien podría decir, está bien que Juan tenga ese objetivo y está bien que Juan diga, yo sé cómo hacerlo, pero también alguien puede decir, bueno, el gobierno del Frente Amplio también sabe cómo hacerlo. De hecho, lo hizo. Claro. Entonces, ¿para qué voy a estar probando otra cosa? Ellos dicen, generamos 300.000 puestos de trabajo y ahora perdimos 60, 70.000 en los últimos años. Lo que pasa es que en los momentos en los cuales generaban puestos de trabajo era cuando venía la inversión de afuera con toda la fuerza, porque teníamos commodities altísimos y una situación que cuando cambió empezaron a perderlos. Entonces, ¿es un accionar del gobierno o es simplemente un ciclo económico? El famoso viento de cola, digamos. Sí, estuvimos flotando más o menos como flotaban todos los países similares. Pero tú dices que podés hacerlo aun cuando las condiciones internacionales no sean tan favorables. Claro. Eso es lo que me estás diciendo. Sí, mira, te doy un ejemplo. Hoy anunciaron que en Argentina Amazon había decidido instalar un nuevo centro de computación, una inversión de $800 millones. Porque Argentina, un país que no es ni la mitad de confiable que nosotros, dijo, vamos a pasar una ley donde estas nuevas empresas en este rubro tecnológico, si vienen por 10 años les exoneramos de impuesto a la renta. Entonces, poniendo leyes inteligentes, el mundo escucha, el mundo mira, y creo que esa inversión que se fue para Argentina podía haber venido para Uruguay. Pero me apoyo en eso. Y cualquiera puede entender que lo que decís vos luce como sensato y que forma parte de las estrategias de los países. Pero yo también he escuchado, a propósito de la instalación de la planta de UPM, que recibe, para que se instale la inversión, beneficios que probablemente otros no tienen porque justamente ya están. Esa lógica de que si no le damos nosotros el beneficio, se nos puede ir para otro lado, parece de sentidísimo común. Es incluso muy criticada, incluso por muchas voces de la oposición, algunas de tu propio partido. Pero entonces, ¿en qué estamos? ¿Debemos o no debemos favorecer y facilitar la inversión? Claro. O cuando lo hace aquel no me gusta tanto y en realidad quiero que se produzca cuando yo gobierne. No, yo creo que estoy de acuerdo que es un tema de igualdad. Yo creo que lo que más molesta es por qué a una empresa en particular, que está bien, se le dieron muchos beneficios, sí, y al pequeño comerciante o empresario uruguayo que está también generando empleos, que está también pagando impuestos, no le damos exoneraciones. Esas leyes tienen que ser iguales para todos, no pueden ser negociadas caso por caso, además con la poca transparencia que se negoció ese contrato de UPM. Yo como empresario te puedo decir, el contrato es muy malo para el Estado uruguayo, se negoció muy mal, y yo creo que fue justamente ese miedo de no podemos anunciar nada, no viene nadie a invertir al Uruguay, firmemos cualquier cosa con cualquier empresa con tal de anunciar algo. Me encantaría estar del otro lado de ese contrato como lo está UPM, creo que fue demasiado. Lo que no quiere decir ¿mala o buena decisión del gobierno haber hecho este contrato, que UPM venga al Uruguay? No termino de entenderlo. Lo que pasa es que UPM hace 20 años que está en el Uruguay. Me refiero a esta planta, ¿verdad? Claro, entonces simplemente una planta más.
haber tanta desesperación porque siga haciendo una inversión que está haciendo, que le es rentable, que funciona bien. Me parece que es bueno tener esas exoneraciones y que es bueno que UPM siga invirtiendo. Entiendo. Pero no hace falta generar una instancia donde en realidad se le regala absolutamente todo. El contrato al final lo que dice es, si el Estado me da la infraestructura, me da absolutamente todas las condiciones, le hizo el plan de gobierno, el gobierno de Frente Amplio, ahí decido si invierto o no invierto. No es muy igualitario por las partes. Ajá. Y genera el enojo de los que no tienen esas exoneraciones de por qué ellos no. Juan, entonces quiero entenderlo. ¿Por qué en el caso de Argentina, gobernada por Macri, hace muy bien en facilitar que venga Amazon, ¿no? ¿Y por qué el Uruguay, gobernado por el Frente Amplio, no hace bien en facilitar que venga UPM? Te doy un ejemplo. No logro entenderlo. Te doy un ejemplo bien claro. Yo creo mucho en la capacidad de hacer cosas. Sí. La semana pasada fue la Asamblea General de la ONU. Yo estuve presente ahí. También estuvo la delegación uruguaya. Yo estuve hablando con empresarios, el canciller de la República, con grandes empresas, tratando de decir, este es un lugar donde precisamos inversión, reuniéndome con varios presidentes de Latinoamérica. Y la delegación uruguaya, ¿a qué fue? A votar contra las sanciones a Venezuela. Fue la única imagen que dio en la internacional. No solo fue mala la decisión, sino que nos dejó con una imagen desastrosa con todas esas personas que quieren hacer negocios en el Uruguay. Vos decís que no aprovechó tenemos la oportunidad. Estamos ahí, estamos en el centro del mundo, todo el mundo mira, trabaja también en eso me estás diciendo, más Claro. allá de la, para vos, mala decisión del gobierno de Uruguay con relación a Venezuela, tampoco aprovechar la oportunidad desde el punto de vista, digamos, económico, financiero, de inversión, Sí. de crecimiento. De relacionamiento con los otros países. Entonces fuimos a algo que tiene solo consecuencias negativas para nuestro país. Les puedo asegurar que no tiene ninguna consecuencia positiva de un punto de vista internacional. Hace 4 meses hice lo mismo, me fui al Fórum Económico de Davos, donde van todos los presidentes del mundo para tratar de conseguir inversiones. Uruguay no estaba, ni siquiera un delegado comercial. Entonces estoy seguro que este gobierno no sabe cómo usar las condiciones y oportunidades del mundo para desarrollar nuestro país. Ahora, sin embargo, es clarísimo lo que decís, sin embargo, el gobierno luce desde la perspectiva histórica, por ejemplo, la diversificación de el negocio que Uruguay tiene con el exterior se ha ampliado. Uruguay tiene negocios con más mercados a diferencia de 20 años atrás. Es más, Uruguay gobierna acuerda con países que le resultan afines, si querés ideológicamente, para seguirte un poco el desarrollo del pensamiento, y con otros que no, igual. ¿Ese no luce como una especie de desprejuicio uruguayo con relación a otros mercados? ¿No le reconoces ese aspecto que ha tenido una actitud menos ortodoxa en ese sentido? Sí, a mí me gustaría que la política comercial exterior no sea absolutamente nada ideológica. Y creo que no pero lo es. ¿Tú crees que es del Uruguay, del Frente Amplio? ¿Es ideológica? ¿No ha negociado con alguien porque, qué Muy sé poco. No hemos firmado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En Europa dependemos de ver qué pasa con el Mercosur, que no lleva a ningún lado. Bueno, el acuerdo con China tampoco con la lo Unión hicimos. Europea, si no sale, puede lucir un poco exagerado que sea por responsabilidad de Uruguay y del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Por eso, no estamos haciendo nada a punto de vista propio para que eso salga para nuestro país. ¿Le Estamos sirve el dependiendo de qué Mercosur pasa. a Uruguay? ¿Le sirve? Yo tengo una visión muy clara sobre eso. Creo ¿Cuál que es? fue una muy linda idea que hoy no nos beneficia absolutamente en nada, porque ni siquiera, mira, Argentina cuando le sirve pone trabas arancelarias a nuestras industrias. Ni siquiera es un mercado realmente interno en el cual las industrias uruguayas puedan exportar sin problemas a Brasil o Argentina. Pero además las negociaciones colectivas en el mundo, es muy difícil para un país abrirse a las importaciones de Brasil, de Argentina, gigantescas. En cambio, en Uruguay podríamos firmarlo mucho más rápido. Yo dije, me gustaría tener un bloque regional importante que funcione como un libre comercio real, pero que Uruguay tenga la posibilidad de firmar acuerdos directamente con los países que le sirvan. Y hay muchísimos ejemplos. Suiza es parte del espacio económico europeo y tiene más de 120 acuerdos bilaterales que le sirven solo a sus industrias. Entonces mi visión ahí es clara. Juntarle el Mercosur con la Alianza del Pacífico para tener una gran región de libre comercio continental y permitir la flexibilización de los acuerdos bilaterales de los pequeños países con el mundo. Uruguay, si se va al Mercosur, tendría más para ganar que para perder, entonces.
Hoy sí, porque más no hay independencia, más grandes libertad, menos ataduras. Eso me decís. Sí, y lo ves hoy cuando en nuestros grandes mercados Uruguay paga más aranceles que toda nuestra competencia. Ujú. Entrando a China pagamos más que Nueva Zelanda, entrando a Perú pagamos más que cualquier exportador. ¿Sabés que son muchos analistas, te cambio de tema, son muchos analistas que a propósito de la intención de voto en las distintas encuestas, una vez pasadas las elecciones internas y cuando el público nacionalista resolvió que fuera Lacalle Pou el candidato a la presidencia, es notorio que la intención de voto del Partido Nacional en el mejor de los casos se estancó, incluso con alguna flecha hacia abajo, ¿verdad? En el mejor de los casos se estancó. Empezó a crecer un poco el Frente Amplio, empezó a crecer Cabildo Abierto, y hay algunos analistas que entienden que votantes tuyos que se ilusionaron con tu candidatura de cara a las internas, al haber perdido la elección interna, decidió o bien volverse, entre comillas, del Frente Amplio, porque algunos de ellos parece que había votado al Frente Amplio 5 años atrás, o bichar otros rumbos que incluso podrían implicar Cabildo Abierto. Primero, ¿qué lectura haces de esa lectura? Sí, que nosotros fuimos un sector que tuvo una convocatoria que va más allá del Partido Nacional tradicional. Ajá. Hay mucha gente que me dijo, yo votaba al Frente Amplio y es mi manera de volver al Partido Nacional a través del sector nuevo o de Sartori. O gente que estaba descreída en la política, que no quería votar a nadie. O jóvenes que votaban por primera vez, que votaron a través de nuestro sector. Entonces no hay ninguna duda que después de la interna los candidatos son diferentes y la gente puede decir, me gustaba Sartori y no quiero votarlo a Lacalle Pou. O también al revés, hay gente que dice voté a Lacalle Pou y ahora quiero votar a Lacalle Pou presidente con Sartori senador, porque es una nueva opción. Entonces todo eso se ¿Pero reajusta. crees que existen esos que dicen yo iba a votar a Sartori, pero como no salió candidato a presidente, ya sí, no claro. voto a Lacalle Pou? Sí, claro. ¿Y qué haces con esos? Y bueno, yo no... Pues si no votan a Lacalle Pou, tampoco te votan a vos. Claro, yo dije, yo no soy dueño de los votos, ni me gusta el sistema ese donde los políticos creen que los electores son ovejas. Cada uno toma sus decisiones. Nosotros seguimos adelante con nuestro sector, tratamos de convencer a la gente. Yo estoy convencido que la victoria del Partido Nacional es lo mejor que le puede pasar al Uruguay por el programa, por lo que tenemos pensado, por el aporte que nuestro sector le va a hacer a ese gobierno. Y estamos tratando de explicar y de convencer sobre esa idea. En ese programa, ¿qué hay que yo leo el programa y digo, acá está el sello Sartori? Por ejemplo, todas las ideas que yo decía, en economía hay cosas que hay que hacer la primera hora del primer día, rebajar tarifas eléctricas, liberalizar la importación del combustible para no tener el más caro de toda Latinoamérica, reforzar las comisarías y la parte comunitaria de la seguridad. Bueno, integramos casi todas las ideas y también, bueno, había muchas ideas que esas eran son comunes. ideas que están en el programa porque vos las propusiste y las pusiste arriba de la mesa y de alguna manera fueron legítimamente tomadas por tu partido. O Hay de las dos. Quiero que puedo decirlo, hoy tengo función, ¿no? En teatro, y después me reúno con los amigos a comer un asadito. Yo les puedo decir, mirá que la propuesta del Partido Nacional de rebajar las tarifas, de la importación de combustibles y de, digamos, la revitalización de las comisarías, son propuestas del Partido Nacional sugeridas por Juan. Y hay de las dos, hay algunas que eran mías, algunas que eran en común, estaban en los dos programas, y también hay unas que también puedes decir que son ideas mías que no están. Y quizás sean las más importantes de todas para mí. Porque Entonces, son las que... por ejemplo... Y por ejemplo, todo el tema de las jubilaciones. A mí me preocupa muchísimo el tema de las jubilaciones en nuestro país. Eso es algo que no podemos seguir ignorando. ¿Eso incluye la tarjeta de los medicamentos para los jubilados? Sí, esa es una idea que yo voy a seguir adelante porque cada vez le veo más posibilidad de realización. Pero ahí de arriba, de abajo, por izquierda y por derecha han dicho que eso es imposible, que eso es recontra demagógico, que no se aplica, que es... A ver, vamos a contarlo por parte, pues importante. Sí. Primero, si fuera tan raro no lo aplicarían todos los países, incluido Argentina y Brasil. En casi todos los países del mundo, los jubilados y pensionistas tienen medicamentos gratis. Bueno, es una cosa normal. En la salud pública del Uruguay hay medicamentos gratis. Bueno, ¿cierto? Entonces, segunda parte de la respuesta. Quien es jubilado y está en ACE, recibe ya los medicamentos gratis. Y eso tiene un costo. Entonces, bajo la misma lógica, quien dicen que es una locura darle a todos los jubilados los medicamentos gratis, entonces piensan que hay que sacarle los medicamentos a todos los jubilados que están en ACE. Bueno, entonces que lo digan claramente. Y si es bueno para algunos, es bueno para todos. Ajá. Por eso que el de la campaña, todo el mundo diciendo locuras, ahora cuando empiezan a decir no era una mala idea y andás a ver si no te la apoyamos en el Parlamento, pero seguimos avanzando. Pero decile a esos compañeros tuyos que dicen no era tan mala la idea, a lo mejor que lo tienen que decir ahora, porque es ahora que se juntan los votos. Claro. Porque ¿por qué no lo hacen? Si porque yo digo, buenísima la idea.
háganlo, propónganlo, a ver qué partido. Y nadie lo está haciendo. Mejor para mí, así me votan a mí y yo lo propongo en el Parlamento como una idea nuestra que estoy seguro van a apoyar. Porque además cuando uno mira esa otra contraparte, que ya se hace en todos lados, que en Uruguay se hace con algunos y que si no, entonces estarían a favor de sacárselo a los que lo reciben y entonces sacarles medicamentos a los jubilados para que se mueran más rápido, esa no puede ser una posición lógica. Esa, repito en ese tema, esa lo vas a proponer en una vez que tú seas, si lo sos, claro, elegido legislador, sea o no sea acompañada por el resto de tu partido. Claro, como muchas de bueno, las... Bueno, yo lo propongo y que me siga el que quiera. Claro, y por ejemplo, te doy otro ejemplo. ¿Eso puedo decirlo yo en el asado de esta noche? Sí, claro. Juan dice que él lo va a proponer, le acompañen o no le acompañen los de sus partidos u otros. Lo dejen en el lanzamiento. Todas las ideas que nosotros desarrollamos en la interna van a ser el objeto de proyectos de ley presentados por nuestro sector. Todas ellas. Por ejemplo, yo hablé mucho Juan, ¿y si esa ley, ese proyecto de ley, resulta que tu partido en el gobierno, supongamos, no te lo lleva, pero sí te lo lleva la oposición, el Frente Amplio y algunos más? Bienvenidos. ¿Para adelante? Y claro, hay que votar con sentido común. Pero eso no implicaría dinero que de alguna manera conspiraría con la idea de bajar el déficit fiscal. Sí, pero yo creo que si tenemos un gobierno del Partido Nacional va a gobernar y administrar tanto mejor. Mira, te doy un ejemplo que es increíble. Sumemos las pérdidas de ANCAP, la regasificadora y Pluna. Eso equivale a 20 años de medicamentos gratis para los jubilados. Es más, equivale a un año entero de IRPF de todas las personas del país. ¿Sí? Imagínate cómo administrando mejor podríamos tener políticas sociales mucho más eficientes o bajar impuestos que hoy están asfixiando a la sociedad. A propósito de políticas sociales, ¿alguna política del Frente Amplio? A, ¿entendiste que era necesaria aplicarla? B, ¿entendés que es buena que continúe? C, ¿estarías dispuesto a mantenerla? Sí, muchísimas. No, al revés. Yo soy de los que más ha dicho que se ha hecho mucha cosa bien. Ajá. A mí no me interesa tanto criticar el pasado, sino en los próximos 5 años cómo hacemos las cosas. En todo el ámbito, yo fui de los primeros a decir, la agenda de derechos me parece simplemente pasar en ley un avance de la sociedad. Hoy la sociedad en el mundo entero es diversa, es tolerante. Matrimonio igualitario, despenalización del aborto, todo ese tipo de asuntos. Eso me parece natural y es donde está la sociedad hoy. Ahora, por suerte, mi partido está de acuerdo con eso y son los primeros en decir que la agenda de derechos fue una buena cosa. Creo que fue una evolución de muchos que hace un año estaban en contra. Con entusiasmos diversos dentro de tu partido, ¿no? Sí, pero yo miro al candidato. Ajá. Si no, vamos a tener en todos los sectores gente que piensa fuera de lo normal. Pero el candidato es lo que apoya y lo que estamos en el programa. Después, en las políticas sociales, mi único problema es que no estoy tan de acuerdo con alguna de las consecuencias. Yo creo que viraron al clientelismo asistencialista en vez de tener un objetivo que es realmente sacar a la gente de la pobreza y la miseria. Cuando uno simplemente... Pero el Uruguay del 2004 acá... han salido muchos compatriotas nuestros de la pobreza. Sí. Eso luce como una buena noticia, ¿no? Claro, excelente. ¿Y por qué? ¿Por qué se insiste en que fue clientelista y no en festejar que qué bueno que había compatriotas nuestros que antes vivían en la pobreza y ahora no? Porque la idea es mejorar. Si alguien está sobreviviendo al borde de la pobreza, o yo pienso que podemos tener programas implementables que permiten que lleguen a una formación y a un sueldo en el cual vivan mucho mejor que con un plan social, tengo que ir a por eso. No hay duda que la primera etapa es una red de protección para tener lo mínimo, pero la próxima es sacarlos de ese piso para poder llevarlos a mejores situaciones. A mí me gustan muchos planes sociales que estuve estudiando, por ejemplo los de España durante la crisis, donde las personas que no tenían trabajo se registraban en un registro donde las empresas tenían exoneraciones y contrataban en prioridad quienes estaban en planes sociales, y el proceso de formación les permitía a lo largo del tiempo, si recibían ofertas de trabajo que no aceptaban, iba bajando la prestación. Entonces permitió en muy poco tiempo que todo el mundo se inscriba, se registre, se forme y termine trabajando 2 o 3 años más tarde. Y ya en el final, por hoy, porque estamos pasados de hora. Juan, si yo, supongamos que soy la calle Pou, ¿no? Y que soy electo presidente de la República. Y te digo, Juan, te necesito a vos, no en el Parlamento, te necesito en el gobierno. Juguemos, ¿no? ¿Dónde sentís que estás con elementos suficientes, formación y talento suficiente como para estar, por ejemplo, en el Ejecutivo jugando qué rol?
Estamos jugando. Sí, ¿no? sí, no sé si. Yo lo primero es que no veo la vida política como persiguiendo ningún cargo en particular. Y cuando surjan No, esos eso cargos. lo entiendo, pero bueno, Primero, quiero. y bueno, yo lo que sé es de inversiones, de economía, del mundo internacional, cómo funciona, tengo esos contactos. ¿Canciller de la República, por ejemplo? O no, o cualquier otro rol donde pueda aportar ese tipo de objetivos. ¿Ministro de Pero Economía? Lo que pasa O- es que o yo. no tanto, no, bueno, ahí va Azucena, parece, ¿no? Sí, yo lo veo que el senador no tiene por qué ser una persona que está mirando los puntos y coma de las leyes. Tiene que ser un líder político y social del país. Por eso dijiste, voy a ser un senador diferente, lo dijiste muchas Claro, veces. andás a ver si hasta desde el Senado no puedo cumplir con esa función y además lograr cosas concretas, traer inversiones, apoyar a las delegaciones cuando sea necesario, con los contactos, con el conocimiento, trabajar con quien sea. Esta frase que acabas de decir, ¿aplicaría también si quien resulta presidente es Martínez y te dice, vení Juan? Y mira, yo, no, ninguna duda que a un gobierno del Frente Amplio no debería participar, pero seguramente siga aportando como vengo aportando sin ningún cargo en el pasado también. Porque uno puede aportar desde la actividad privada, social, política. Yo creo que todos hacemos patria a nuestra manera. Hoy lo que pasa es que yo estoy en total desacuerdo con las políticas del Frente Amplio para los próximos 5 años. Creo que tenemos que terminar con 2 problemas de nuestra sociedad, el desempleo y la inseguridad, y no veo en el Frente Amplio la capacidad de resolverlos. Entonces por eso ahí tendría tan diferencia de las políticas que sería difícil para mí. Gracias Juan por el tiempo, la seguimos más temprano que tarde, ¿está? Gracias, buenísimo. Vamos arriba. Juan Sartori nos ayudó a poner la mañana. ¿Vos te acordás que un día viniste 3 minutos, no? Sí, por eso, te prometí que volvía, demoré, pero volví. ¿Para qué te hago el eslogan? Un candidato que cumple. A veces tarde, pero cumple. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.